Miguel Jaramillo Luján, analista político, gerente de marketing político y gobierno. Oiga, definitivamente estas precandidaturas y esa consulta popular o consulta interpartidista del 13 de marzo opacó. Definitivamente, permítame emplear la expresión que es una muletilla mía, pero que dice mucho, las elecciones legislativas, Miguel. Sí, Roger, en nuestro recorrido, digamos, de consultoría política, hemos tenido la oportunidad de recorrer las 5 subregiones de Colombia, las 5 regiones colombianas, y nos hemos encontrado con una gran apatía frente a la elección o frente a la participación de la gente en las elecciones al Congreso. Tradicionalmente la gente en Colombia vota al Congreso sobre el 45 al 48%, pero hoy hay un mayor interés por votar las coaliciones porque el tema de la elección presidencial concita más amores y odios y eso genera más interés. Lamentablemente sigue siendo la emoción más preponderante que hace que la gente salga a votar. Por ende, digamos que ahí sí noto, una preponderancia de mayor interés por las votaciones de la coalición que por la votación del mismo Congreso, que entre otras cosas es una votación compleja, enredada, a la que le falta mucha pedagogía, donde uno se imagina a la gente frente al tarjetón de Cámara, de Senado, marcando un número, marcando un logo. Usted y yo que estamos metidos en estos 724 y muchos otros que somos un porcentaje muy reducido de este país, entendemos estas cosas, sí, pero el grueso de la población no las entiende. Sí, señor, pero entonces vean, no hay mal que por bien no venga, Miguel Jaramillo, puesto que, ya lo dice usted, la gente es más apática a ir a las elecciones para el Congreso, pero como las emociones están suscitadas alrededor de las elecciones a la precandidatura a la presidencia de la República, pues van a ir. Usted mire que va a ser como al revés, me suena a mí, por lo que le escucho a usted. No van a ir a votar por su congresista, representante de la Cámara y senador, sino que van a ir a votar por su precandidato a la presidencia y entonces ahí, de pura carambola, pues venga, pues yo voto por ellos. Ahora está el bendito problema que usted plantea. Puede que lo marquen con desgano o es la oportunidad que también que tienen los candidatos a Cámara y Senado que aprovechen esta coyuntura y expliquen muy bien a sus maquinarias amarradas que vayan y voten, pues si quieren, por su precandidato a la presidencia de la República, pero que definitivamente aprovechen la gran oportunidad y eso podría aumentar un poquitico más el número de votos por el Congreso de la República. Tal vez sí, tal vez no, Miguel. Hombre, hay una gran preocupación siempre en las elecciones al Congreso, Roger, y es la cantidad de votos nulos y tarjetones no marcados. Yo creo que el panorama que estoy viendo hoy en comparación con nuestro proceso en 2018 o en 2014 es el de un interés, digamos, creciente en las votaciones de las coaliciones, pero sobre todo unas deficiencias grandes en materia de pedagogía y en materia de poder explicar para que la gente no anule el voto. Uno ve mucha gente perdida, por ejemplo, pensando que en el mismo tarjetón donde se vota Cámara, se vota Senado, y eso es un voto nulo. Si usted marca el partido y 2 números, es un voto que se anula. También uno ve muchas personas desorientadas en relación con el tema de las cámaras en los territorios de las curules especiales. Y también ve uno mucho enredo frente a esto. Yo creo que sí, indudablemente las coaliciones van a llevar más gente a las urnas, pero no necesariamente vamos a tener más votos válidos para esa elección. Sí, hombre, esa es la parte lamentable. Bueno, y a propósito entonces, supongamos que sí va a haber una buena votación, por lo menos que pase pues del 50%. ¿Usted cómo ve, volvamos a decirlo, partidos políticos y el número de curules? Roger, yo creo que hoy podríamos estar hablando más o menos de que habría una votación, un alcance, si miramos el Senado, que digamos es la principal cámara legislativa que tiene Colombia, habría un alcance más o menos a nivel de Senado de 17 curules para el pacto histórico. Me parece a mí que sería hoy la votación más importante que se daría en ese partido. Cierto, la votación más importante. La segunda sería la del Centro Democrático, yo la ubico en 14 curules. Después para mí estaría la Coalición de la Esperanza con 14 curules también. Creo que el Partido Liberal queda con 11, Cambio Radical con 9, el Partido Conservador también con 11, el Partido de la U decrece bastante, queda en 6 o 7 curules. El MIRA con Colombia Justa Libres, quienes se juntaron para no perder
su representación jurídica, alcanza el umbral con 4 senadores. Creo yo que de ahí en adelante pues ya estarían las demás fuerzas políticas, Roger. ¿Duro golpe para el Centro Democrático o no? Porque no es cualquier otro partido ni cualquier otra coalición la que le va a quitar el primer puesto, sino precisamente ese otro extremo que tanto le duele. Un otro extremo que le duele mucho y que seguramente ya a nivel de futuro, cuando tengamos un presidente electo, a ese presidente le tocará entrar a negociar con los diferentes partidos que integran una coalición, porque finalmente lo hemos visto y sobre todo se presencia mucho aquí en Bogotá, que dentro del pacto histórico hay enormes divisiones, como así también en la coalición de la esperanza. En cambio, quizá el Centro Democrático podría ser una bancada que, por el histórico que hemos visto, es más organizada y más disciplinada, al menos en el papel. Muy organizada, muy disciplinada y con absoluta seguridad. Si es como se ha planteado en esta conversación con usted, Miguel Jaramillo Luján, que podría ser Gustavo Petro el próximo presidente de la República, pues me estoy imaginando una situación muy parecida a la de Medellín en la presidencia de la República. O sea, una absoluta, radical, muy fuerte y a veces hasta irreflexiva oposición, lo que golpearía no solamente a quien esté gobernando, sino que eso tiene efectos en la ciudadanía. Y súmele, Roger, a lo que usted dice, que también está pasando en Medellín, pues una tendencia del empresariado, de gremios y de algunos sectores, también a enfilar baterías contra el gobierno, porque sí, porque no les parece, porque no les gusta, y no reconociendo también en democracia que hay un gobierno que fue electo en las urnas y al cual hay que respaldar, más allá de si se tiene una posición a favor o en contra, y que la posición en contra hay que volverla mejor una veeduría o una posición constructiva, pero Exacto. Efectivamente yo creo que la irreflexión podría caracterizar mucho el comportamiento del nuevo Congreso y de las fuerzas empresariales y de las fuerzas vivas de este país, que todavía es muy conservador, Roger. Lo que definitivamente afecta es el interés general. Hagamos un corte más y ya regresamos. Miguel Jaramillo Luján, gerente de marketing político y gobierno, analista político. Estamos a menos de una semana de estas elecciones y bueno, ya hablamos sobre lo presidencial, específicamente sobre las consultas populares, y ya hablamos general, grosso modo, tiene que ser grosso modo, sobre las legislativas. Aprovechemos este último ratico, Miguel Jaramillo Luján, para que usted nos ayude a aquello de la construcción de la cultura política, de la conciencia. La gente debe participar y debe dejar de mirar por encima del hombro como si fuera lo peor del mundo, lo político. Así es, Roger, así es. No hay otro camino. La política o se vive o se padece. Entonces, todas las personas que actúan en recalcitrancia contra la actividad política, pues hay que recordarles que puede que fallen los políticos en tanto humanos, puede que fallen los partidos en tanto organizaciones, pero desde Grecia y Roma hasta acá nos hemos movido en una democracia liberal, nos hemos movido bajo un sistema que puede estar en cuestionamiento, pero donde siempre ha habido y habrá ejercicio político. Hay ejercicio político desde la vida cotidiana de usted que me está viendo, en su casa, en su relación de pareja, hasta en esa relación que usted tiene a la hora de votar, de hacer veeduría a un gobernante o de salir a marchar a las calles. Entonces yo creo que sí, es muy importante que dejemos ese tema de simplemente hacer al lado la política, verlo como un tema incómodo y empezar a entender que es un tema inherente a nuestra condición de vida como individuos, como ciudadanos y como comunidad. Y usted decía ahorita al principio de esta conversación que un puñado de personas, y entre ellos estamos tú y yo, que vivimos de esto y con esto y respiramos alrededor de esto que es la política, un puñado de personas que, digamos, tenemos un poquito más de conocimiento sobre el tema. Pero ¿cómo lograr? Y no sé si de pronto voltear la parte cóncava o la parte convexa, la parte que quiera, el tema de las redes sociales para que
hoy sea más el número de personas que en una democracia esté enterada, tenga cultura política, para que participe con mayor agrado y mayor conciencia. Sí, Roger, yo creo que hay tres buenas prácticas que yo recomendaría en general a las personas que nos están viendo. Y es la primera: entramos en una etapa de elecciones presidenciales donde van a abundar las mentiras, donde van a abundar los memes, donde van a abundar GIFs, van a abundar historias, reels y demás contenidos digitales y contenidos audiovisuales y sonoros que portan mentiras. Comprueben las mentiras, no las divulguen rápidamente, primero. Segundo, también en materia de redes sociales, trate de compartir con personas que lo rodeen información pedagógica. Trate de ayudar a que las personas puedan entender cómo participar de las elecciones, cómo averiguar su número de inscripción de cédula, lo programático frente a los candidatos, no los ataques, la rebatiña ni las mentiras. Y una tercera buena práctica también en materia de redes sociales es tratar de siempre verificar con otro tipo de canales toda información que se reciba antes de replicarla. Yo siempre digo, un poco faltando a la modestia, que por medios como este, como Sinergia Informativa, donde hacemos el gran esfuerzo por entregar información como es, evitando precisamente la infamia, la calumnia, la injuria y la mentira, lo más cercano a la verdad, lo más comprobado, lo más confirmado, que con medios como este es que se logra eso que usted está planteando, o sea, la confirmación de lo que aparece como fake news, como odio y como mentira en las redes sociales. Y digo esto, todo esto es para decir lo siguiente, faltando a la modestia, mi querido Miguel Jaramillo Luján, es que la gente que ve Sinergia Informativa, televidentes e internautas, son inteligentes, interesantes y calificados porque precisamente están mejor informados y mejor formados, y son los que los vecinos, los familiares, los amigos, los compañeros de estudio y de trabajo van a buscar para preguntarles, ¿vos qué pensás de esto? ¿O no? Ayúdame con la falsa modestia, Miguel. No, profe Roger, usted sabe que cuenta con mi admiración. Usted fue mi profesor en las aulas y también ha sido un gran impulsor de mi carrera, y eso le agradezco muchísimo. Y efectivamente Sinergia Informativa es un medio donde se habla con equilibrio, donde se entrega información interesante, inteligente para toda la teleaudiencia, y eso es lo que hay que buscar. Y así como se busca Sinergia Informativa, buscar a Noticias 1, buscar a RCN, buscar a Caracol, y el mismo tema, confrontarlo, ver las diferentes versiones para poder crear un propio criterio y no dejarse llevar solamente por la versión de un solo medio de comunicación. Muy bien, usted, Miguel Jaramillo Luján, analista político, invitado permanente de Sinergia Informativa, gerente de marketing político y gobierno. 30 segundos para terminar esta conversación, invitando a la gente a que sienta como la emoción y las ganas de ir a las urnas este domingo y a participar, ojalá con conciencia y con información y apoyo de los que saben y tienen información. Puede sonar a frase de cajón, pero la ecuación es muy sencilla. Si usted no sale a votar, una pequeña minoría va a tomar las decisiones por usted. Si usted no motiva a sus familiares a votar, como lo decía Roger ahorita, bajo su conocimiento un poco mayor de la realidad política, pues usted está privando a familiares, amigos y círculo cercano de ese conocimiento que les va a permitir a ellos participar en democracia y poder lograr los cambios y transformaciones que tanto anhelamos para Colombia. Así de sencillo, Miguel Jaramillo Luján, analista político, gerente de marketing político y gobierno. Muchas gracias por estar con nosotros y por supuesto le deseamos mucha suerte en su actividad como analista político y obviamente gerente de marketing político y gobierno. Gracias, Miguel. Gracias, Roger. Un saludo para todos. Bueno, por favor, vayan a votar. Vayan con conciencia, eso sí. Y durante estos días no se dejen embolatar por mentiras, por la infamia, por la injuria, la calumnia y eso que pasa en redes sociales tan a menudo. Antes, pregunten, duden y pregunten a aquella persona en quien ustedes confían. Gracias, chao.
Hola, hola, un saludo muy especial. Bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas informadas, inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Información política y administrativa que es de interés general. Por eso, este 13 de marzo, ya a menos de una semana, próximo domingo, vamos a ir a las urnas, ojalá masivamente, ojalá la abstención no sea mayoritaria como siempre, a escoger nuevo Congreso de la República, representantes a la Cámara y senadores de la República. Pero también vamos a participar en 3 consultas interpartidistas, 3 consultas populares para ayudarles a definir a los precandidatos de 3 coaliciones. Empecemos por la izquierda: Pacto Histórico, Centro, Centro Derecha, Centro Izquierda, Centro Esperanza, y un poquitico más a la derecha, que no está en el extremo como Centro Democrático, sino, vuelvo y digo, centro derecha, el equipo Por Colombia. La idea es que participemos, porque en este caso de las coaliciones, pues la verdad, estas elecciones son protagonizadas, entre comillas, por los senadores, o mejor, aspirantes al Senado y a la Cámara, pero mentiras que los precandidatos a la presidencia les opacaron ese protagonismo. Pero entonces, por eso nosotros vamos a las urnas y les decimos a los señores que están ahí, a los jurados, deme uno de los 3 tarjetones, además del de Senado y Cámara, deme uno de los 3 tarjetones de Pacto Histórico, Centro Esperanza o Equipo Por Colombia, porque yo quiero votar por uno de los precandidatos. En fin, nuestro invitado de hoy, Miguel Jaramillo Luján, analista político. Bienvenido, Miguel, a Sinergia Informativa. Roger, un saludo muy especial para ti y para todos los televidentes de Sinergia Informativa. Bueno, como habíamos quedado, ya habíamos conversado con usted anteriormente sobre prospectiva de precandidatos a la presidencia de la República en esta jornada de consulta popular, y también obviamente fuimos más allá, candidatos que irían a primera y segunda vuelta, si se da segunda vuelta, que yo creo que sí, y el caso del legislativo. Dijimos, cuando estemos cerquita y estamos a menos de una semana, hablamos nuevamente con usted. ¿Cómo la está viendo, Miguel, a esta hora? Pues Roger, yo creo que las últimas encuestas de opinión están mostrando claramente que el panorama se está dando muy a favor de Gustavo Petro. Yo veo hoy que hay una enorme probabilidad que Gustavo Petro se convierta en el presidente de Colombia en primera vuelta. Vimos la última encuesta de Inbamer Gallup y también conocemos algunos instrumentos que se han aplicado en regiones del país donde el exalcalde de Bogotá es fuerte, y definitivamente ve uno que hay una cercanía, una probabilidad, obviamente, que es el escenario antes de las elecciones del 13 de marzo, donde yo creo que me mantengo en mi teoría, aunque la gente prefiera, digamos, o diga que pudiera votar por el Pacto Histórico, el enorme favoritismo de Gustavo Petro allí, donde los demás acompañantes pues realmente no tienen mayor probabilidad, hará que muchas personas del Pacto Histórico entren a jugar en la coalición Equipo Colombia, en la coalición también Centro Esperanza, con el ánimo de poder de pronto generar allí una contaminación de esas consultas y también generarle un rival que pudiera ser en el papel mejor para Gustavo Petro en una primera vuelta presidencial. Contaminación, la palabra que utilizamos la vez pasada cuando conversamos con usted, Miguel Jaramillo Luján. Contaminación, para que otra vez expliquemos rápidamente, es que personas que no necesariamente tienen interés directo en cada una de las coaliciones entra a favorecer o desfavorecer, digámoslo de esa manera, a algunos de los precandidatos para favorecerse consecuentemente con su propio candidato, en este caso, digamos, Gustavo Petro. Correcto, Roger. Ese día 13 de marzo el elector colombiano va a su mesa de votación, le entregan directamente el tarjetón Cámara, General y Senado, y puede pedir un tarjetón de una coalición. Finalmente está en libertad, no hay que presentar carnet de que pertenece a un partido o cualquiera puede votar por cualquiera de las 3 coaliciones, y al ver el enorme favoritismo casi que aplastante que tiene Gustavo Petro en la coalición Pacto Histórico, estoy casi seguro, de hecho conozco movimientos que van en esa línea y que están ligados a las elecciones al Congreso, que van a buscar de una u otra manera tener injerencia en las coaliciones Equipo Colombia y la coalición Centro Esperanza. A ver, yo le pongo un ejemplo, Miguel Jaramillo Luján. Los que quieren que el presidente de la República sea Gustavo Petro, con la certeza, según las encuestas, no solamente las de ahora, las de Inbamer, sino las
históricas durante estos últimos tiempos, que quieren y ven la posibilidad de Gustavo Petro, pueden ir masivamente a las urnas a votar obviamente por sus listas, porque el Pacto Histórico tiene sus listas acá para el Senado. No pueden pedir las dos, pedir una de dos. Hablemos de la más, digamos, dura, por decir algo, la de Centro Esperanza, y pedir para votar por alguien que no sea Fajardo, que en estas encuestas, por ejemplo, aparece en segundo lugar y que podría tener buena posibilidad de unir al resto en contra de Petro en la primera vuelta. Es más o menos eso, y lo mismo pasaría con el equipo por Colombia, que vayan allá y como Federico está sonando como el que podría ser el ganador de esa coalición, votar por el más flojito, entre comillas, de esos precandidatos para que finalmente Petro enfrente en primera vuelta al más débil de ellos. Por poner el ejemplo. Sí, señor Roger, tienes toda la razón. Y en el papel, a partir de las encuestas que ya ha conocido el país, pues efectivamente a Petro no le convendría un rival en primera vuelta como Sergio Fajardo, y menos en una segunda vuelta. A Petro no le convendría un rival tampoco como Federico Gutiérrez, quien en los últimos días ha planteado una estrategia casi que recalcitrante de convertirse en el enemigo número uno y en la opción para poder aglutinar todas esas fuerzas de cara a la segunda vuelta. El gran reto que tienen hoy muchos de estos candidatos es tratar de poder entender que las elecciones del 13 de marzo son unas elecciones preponderantemente de máquina. Yo creo que es indudable que estas elecciones de coalición van a llevar más electores a las urnas, pero no se puede desconocer que ese día se elige el Congreso de la República y que mayoritariamente votan las máquinas, y esas máquinas son decisivas en este tipo de procesos. Perfecto. Estamos conversando con Miguel Jaramillo Luján, analista político. Vamos a hacer un corte para mensajes y ya regresamos.